Continuamos en Revista de la Mañana y lo que les había comentado hace unos instantes, vamos a hablar sobre salud mental. Y es que hay que decir que en los últimos días, pues el gobierno nacional sancionó la ley de salud mental. Por eso es importante hablar en qué consiste esta ley, es importante comentar cómo se gestionó y por eso es que queremos hablar con nuestro invitado. Ya estamos haciendo la conexión, lo teníamos allí, se nos fue un momentico. Mientras hacemos esa conexión, les vamos comentando en qué consiste esta nueva ley. Claro que sí, hablamos acerca del compromiso con la salud mental, el cual es permanente, y es que se va a construir un plan, ese plan es de acción nacional en salud mental en los próximos 5 meses y se va a institucionalizar el 10 de octubre como el día, y esto es muy importante para todos nuestros oyentes, nacional de la salud mental a fin de que de visibilizar su importancia en todo el país. Ha sido un trabajo articulado, hay que destacar que pues por supuesto es muy importante esta política que garantiza condiciones laborales justas, seguras y dignas para el personal de la salud mental, lo que en últimas, Carolina, Samuel y oyentes, busca reconocer su rol fundamental en el bienestar colectivo. Así es, Oscar, y por eso queremos dialogar a esta hora con Carlos Enrique Garavito Ariza. Él es coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien nos va a explicar y nos va a contar un poco en qué consiste esta nueva ley. Profesor, muy buenos días, bienvenido a la UD Estéreo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos, muy contento de estar acá en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor, y empecemos a contarle a los oyentes en qué consiste esta nueva ley de salud mental. Bueno, nosotros tenemos ya una ley de salud mental, ¿sí? La ley 1616 del 2013. Esta ley es una ley marco que establece cuáles son las condiciones y las características en términos de atención y procesos de intervención y lo que implica la salud mental para Colombia. Sin embargo, pues se ha evidenciado que hay una serie de hechos que dificultan la implementación de esta ley y a través de la Comisión Accidental de Salud Mental del Congreso de la República, la Red Nacional de Salud Mental, se hace una propuesta de ley en el año 2023, bueno, finales 2024, en donde se organiza en ese punto una serie de acciones que están relacionadas con darle herramientas a la ley 1616 de 2013 que permitan su mejor implementación, que permitan mayor cobertura, que permitan mayor aseguramiento de los derechos de las personas, de los colombianos y de las colombianas, y que adicionalmente a eso genere la posibilidad de desarrollar un presupuesto exclusivo en atención de salud mental. Eso dio como resultado, pues, todo lo que implica la trayectoria de una propuesta legislativa, la cual afortunadamente finaliza y es sancionada. En este momento tenemos ya la ley 2460 de 2025, que fue sancionada el 16 de junio de este año. El Colegio Colombiano de Psicólogos participó en la construcción metodológica de este proyecto de ley y por ende pues nos sentimos muy contentos porque es una aproximación biopsicosocial a lo que implica la salud mental. Es una propuesta integrativa, es una propuesta que está relacionada con redes integrales integradas, la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental en el Ministerio de Salud. Bueno, tiene una gran cantidad de elementos que facilitan procesos de implementación y cuidado en términos de la salud mental de los colombianos y las colombianas. Y empecemos a contarle, profesor, a los oyentes esos apartes que tiene la ley, cada uno de esos, como el ABC, digámoslo así, de la ley. Algo que me llama la atención es que por medio de esta ley se busca que la comunidad, que esto priorice el cuidado desde la comunidad y responda a las realidades de los territorios. Bien. Entonces, empecemos por ahí para ir desplegando cada uno de los apartes que tiene esta ley. Comencemos por las problemáticas. Miren, nosotros como Colombia tenemos una serie de evidencias en donde se están incrementando los casos que están relacionados con atención en salud mental, tanto de mediana como de alta complejidad. Adicionalmente a eso, tenemos un territorio diverso, o sea, tenemos una gran cantidad de poblaciones que vienen de diferentes culturas, diferentes historias. Evidentemente, no podemos ocultar el hecho de que Colombia ha sido expuesta a una gran cantidad de situaciones de violencia, violencia a nivel rural. Y adicionalmente a eso tenemos comunidades étnicas y dentro de nuestra propia comunidad, dentro de nuestro propio entorno social, pues tenemos comunidades que son muy diversas. ¿Qué implica esto? Implica básicamente desplegar acciones que estén situadas de forma diferencial a las condiciones particulares de cada población. Es muy diferente trabajar con una población
afrodescendiente, una población indígena, una población de mujeres. Dentro de las mismas ciudades estamos divididos poblacionalmente de una forma bastante clara, o sea, delimitada. Entonces, esta ley nos lleva a hacer una aproximación diferencial a las problemáticas y a los determinantes sociales de la salud que están relacionados con cada una de esas poblaciones y permite empezar a adaptar el sistema para que cada una de esas poblaciones tenga una atención adecuada, suficiente y contextualizada con su problemática. Entonces, ese es el marco general en este punto de esa primera parte. Entonces, tenemos una ley que se sitúa en la realidad colombiana, en las condiciones diferenciales, en las condiciones étnicas, en las condiciones de ciclo de vida y adicionalmente a eso, algo que es muy importante, y es que se empiezan a desarrollar lineamientos relacionados con recursos específicos que están asociados a la atención en salud mental. Muy interesante este análisis y cuando escuchamos todo este abanico de posibilidades en el contexto de salud mental, se nos viene también a la mente el hecho de poder trabajar en la prevención, en la atención integral, es decir, como de la teoría a la práctica, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se estaría implementando entonces esta prevención y atención integral en materia de salud mental? Hay varios mecanismos que aparecen ya delimitados en la ley, se entenderían ya como condiciones vinculantes. Una de ellas es la acción administrativa. La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental permite la articulación de los esfuerzos que se realizan tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Creo que, pues, para de pronto para los oyentes, pues, de pronto no es claro cómo funciona un poco el tema de salud mental a nivel territorial. Lo que podemos encontrar es que los territorios tienen sus propias normas relacionadas con salud mental, tienen también sus propios lineamientos y evidentemente también tienen sus propias problemáticas. Entonces, lo que implica la Dirección Nacional de Salud Mental es la articulación de todos estos esfuerzos. Entonces, en una primera instancia, si estamos hablando de prevención, esto nos permite optimizar recursos, gestionar administrativamente los recursos suficientes para hacer una atención oportuna y adicionalmente a eso, gestionar acciones que están relacionadas con disposición del talento humano. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la salud mental no es un hecho que sea, por decirlo de alguna manera, natural. Es necesario que se desplieguen recurso humano, recurso técnico, recurso científico. La ley aporta a ese punto en términos de los esfuerzos que se deben desarrollar en gestión del conocimiento científico relacionados con la atención en salud mental. Entonces, en este punto, la articulación administrativa va a permitir que hayan suficientes profesionales que se mejoren evidentemente las condiciones de contratación y las condiciones relacionadas con la labor de atención en salud mental. Eso lo digo como psicólogo y es importante hacer un énfasis en ese punto en términos de la lucha contra la precarización laboral, pero lo que es más importante en este punto es el desarrollo de una condición administrativa que permita gestionar acciones de promoción y prevención de forma articulada y óptima. Doctor Carlos, usted anteriormente nombró que ya existía una ley de salud mental. ¿Qué cambios introduce esta nueva ley frente a la anterior? Bueno, de hecho, tenemos ya varias herramientas a nivel legislativo, legal, normativo. Nosotros tenemos la ley 1616, que es del 2013, que es la ley de salud mental. Tenemos la Política Nacional de Salud Mental, que en este momento está en actualización, porque es un mandato del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 166, y adicionalmente a eso tenemos esta nueva ley. Entonces, en este punto quiero dar a entender un hecho, y es que ya en términos normativos ya tenemos suficiente normativo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta nueva ley? Esta ley, que es la 2460, lo que hace es tratar no, lo que hace es dar dientes para que se pueda implementar de una forma más efectiva las normatividades que ya están relacionadas con atención en salud mental. Puntos diferenciales eso, o sea, el punto operativo. O sea, la forma en la cual se deben desarrollar presupuestos, indicadores, se deben desarrollar acciones concretas relacionadas con atención integral en salud mental. Se apuesta mucho a la intersectorialidad, o sea, la forma en la cual se pueden llegar a integrar tanto las entidades públicas, privadas, las entidades escolares. En este punto tienen una responsabilidad enorme y también tienen un papel enorme en lo que implica la prevención, la atención, el sector real, la industria, el trabajo. Sí, entonces, lo que hace esta ley es empezar a gestionar acciones específicas que están relacionadas con la implementación de las normatividades ya existentes y adicionalmente a eso, promover la gestión de recurso humano, la promoción del recurso técnico, la gestión del conocimiento científico. Son hechos.
Sí, entonces, el horizonte de esta nueva ley es un horizonte que está relacionado con implementación. Muchas veces Sí. nos dicen que hay suficientes normas y hay suficientes leyes en Colombia y el problema es que no se implementan. Esta ley está diseñada para ser implementada. Sí, entonces, en ese punto, por decirlo de alguna manera, es una herramienta aplicada. Y es algo importante, es cierto. Inclusive esta semana hemos hablado de diferentes leyes acá en el país que se aprobaron en la en esta reciente legislatura del Congreso y llegábamos a la conclusión de esas tres leyes, tanto la reforma laboral como la ley que tuvimos ayer, la de los micronegocios fue. La ley de micronegocios, sí. Y hoy hablando de la ley de salud mental y llegábamos a la misma conclusión. Tenemos un montón de leyes, pero la implementación pasa el tiempo y bueno, y uno dice qué pasó que no se ha implementado. Por eso quiero preguntarle para como que los oyentes lo vean más real. En esta ley se trazan unas líneas donde también ya se le da como una directriz tanto a los territorios para que empiecen a trabajar en formas de salud mental o la profundicen o mejoren su servicio. Habla de crear una red mixta nacional y una red territorial de salud mental. ¿En qué consiste esto? Bueno, hay que hacer mención a varias cosas. Los territorios hacen unos esfuerzos enormes en términos de atención en salud mental. Enormes en este punto, pero hay limitaciones presupuestales y hay limitaciones presupuestales importantes. Los territorios en Colombia son diversos, tenemos diversas problemáticas, tenemos diversas emergencias también. O sea, Colombia no es un país que sea muy homogéneo en términos de lo que implica sus problemáticas. O sea, cada territorio tiene un sistema de problemáticas que hace que pues sea muy complejo generar una acción que pueda llegar a ser bajo las mismas condiciones estandarizada para todos los territorios. Entonces, en una primera instancia, quiero hacer énfasis de que los territorios como tal hacen unos esfuerzos muy fuertes en contratación, en atención, en despliegue de posibilidades a nivel organizativo para que haya la mejor calidad y las mejores condiciones en términos de atención en salud, incluyendo salud mental. Ahora vamos a las redes. Tenemos que tener en cuenta un hecho, y es que la atención en salud mental tiene diferentes niveles. Uno de los niveles que puede llegar a ser de mayor impacto es la atención comunitaria. ¿Por qué? Porque en este punto, cuando nosotros hacemos atención individual, la atención individual tiene una serie de procesos que la hace larga, la hace de difícil gestión. Adicionalmente a eso, requiere una gran cantidad de condiciones en el proceso de seguimiento. Entonces, evidentemente la atención individual tiene que seguir y se tiene que fortalecer, pero acá la apuesta es hacer una atención que esté relacionada con una condición mucho más colectiva y mucho más comunitaria. ¿Por qué? Porque eso nos permite abarcar mayor cantidad de territorio. ¿Cuál es la forma más efectiva? Lo que se ha demostrado en términos de política pública en salud mental a nivel mundial es que una de las formas en las cuales se vuelve más efectivo el proceso es a través de la generación de redes. Sí, ya el Ministerio de Salud tiene unas documentaciones, unas normativas relacionadas con redes integrales e integradas. El Plan Nacional de Desarrollo, dentro de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, establece la red mixta y acá se fortalece también ese concepto de red. ¿Por qué? Porque eso nos permite optimizar recursos, la generación de acciones intersectoriales, la corresponsabilidad en términos de lo que implica la atención en salud mental. Y eso pues nos genera un hecho y es que el sector que está asociado a la atención en salud mental no es ser solamente el sector salud, el sector educativo, el sector industrial, el sector social. O sea, hay diferentes contextos en donde hay unas responsabilidades muy claras en lo que implica la atención en salud mental. La generación de redes que nos permite en este punto, identificación temprana de casos, identificación de rutas de atención más efectivas, la optimización de recursos en términos de atención territorial, la generación de mejores oportunidades laborales para los profesionales en salud mental y adicionalmente a eso la generación de medios y procesos que están relacionados con prevención, promoción e intervención en comunidades. Entonces, la apuesta en ese punto es grande. Ojo, esto se logra en la medida que haya también voluntades institucionales, o sea, que los que toman las decisiones, la gobernanza de cada uno de los territorios, empiece a gestionar en este punto. Por eso es fundamental lo que ustedes están haciendo, socializando esta ley. Y es importante que esta ley llegue a los territorios. Es importante que los que toman las decisiones comprendan lo que implica esta ley, porque en última son los que toman decisiones acerca de la administración pública de cada uno de esos territorios.
Hay algo que tenemos aquí una duda interna y usted nos la aclarará. Además, profe, porque usted hizo parte del desarrollo de esta ley, de la creación de esta ley. ¿Esta ley está dirigida para todo el territorio nacional o únicamente para las comunidades más vulnerables, la Colombia profunda, las comunidades étnicas, las comunidades también afrodescendientes o, como le pregunto, a nivel nacional para todo el territorio, incluyendo las urbes? No, esta es una ley, es una ley. La ley aplica para todos los colombianos y las colombianas. Es una ley que está orientada a todo el mundo. Evidentemente hay una deuda histórica con la población rural colombiana y una deuda histórica fuerte. Sí, hay una deuda histórica con las poblaciones étnicas, con la población intercultural, con la población afrodescendiente. Hay una deuda enorme con las mujeres en Colombia. Sí, pero en este punto esta ley aplica para todos los colombianos y colombianas, aplica a todos los niveles. Sí, a mí el concepto, bueno, el concepto de nivel no me gusta, pero aplica para todas las estructuras sociales que están relacionadas con el entorno poblacional colombiano. Obviamente, en este punto, pues la idea es atender las problemáticas que son inmediatas. Las problemáticas que son inmediatas en salud mental no están dando espera. Acá tenemos unas evidencias de incremento de ideación suicida, suicidio, consumo de sustancias, problemas relacionados con trastornos del estado del ánimo. O sea, hay una cantidad de evidencias que nos están dando cuenta de que sí tenemos una situación a atender en términos de salud mental. Una sociedad sin salud mental es una sociedad que no es viable. Entonces, lo que hace esta ley es extender la situación y extender las herramientas relacionadas con atención en salud mental para todo el territorio colombiano. Eso es muy importante en este punto. Obviamente, la idea es que los territorios se sientan reconocidos, las poblaciones que por alguna característica se constituyen en poblaciones especiales se sientan reconocidas, pero yo pienso que acá hay un valor importante y es el concepto de corresponsabilidad en lo que implica salud mental. O sea, lo que nosotros como colombianos y colombianas podemos aportar, tanto de lo público, lo privado, lo institucional, las entidades que están relacionadas con el sector real, el sector educativo, lo que podemos aportar en el cuidado y la atención en salud mental. Esto no puede seguir siendo un esfuerzo solamente del sector salud. Doctor Carlos, ya quedándonos claro pues que esta ley cobija a todo tipo de poblaciones, yo quisiera detenerme a analizar con usted el tema de los públicos jóvenes, de los adolescentes que son muy sensibles a afectaciones en su salud mental y desde allí pues también entender un poco cuál es la articulación entre el sector salud con el educativo para darle rienda suelta a el cumplimiento de esta ley justamente por el público en particular al cual estamos haciendo referencia, que ya usted anteriormente lo mencionó, quizá muy por encima, podríamos detenernos entonces ahí a profundizar sobre este particular, por favor. Hay un punto polémico que generó polémica, que está relacionado con el uso de redes sociales y lo que implica la comunicación y los mensajes relacionados con redes sociales. Creo que en este punto no estamos hablando de una condición de censura, ni mucho menos, pero sí de responsabilidad. Le respondo desde ahí porque esto no solamente involucra Ministerio de Educación, esto también implica MINTIC, ¿cierto? En términos de lo que nosotros socialmente transmitimos en términos de redes sociales, lo que implica la responsabilidad del mensaje, lo que implica la violencia textual, que en muchos casos invade las redes sociales, lo que implica la marginalización de poblaciones dentro de las redes sociales, lo que implica la responsabilidad en términos de los mensajes asociados en el cuidado y la atención en salud mental. Ahí tenemos un reto enorme. Y eso no solamente es del Ministerio de Salud. Le estoy dando el ejemplo porque esto involucra a Mintic, también involucra a la sociedad civil, también involucra a las comunidades y las agremiaciones de padres de familia, también involucra a la comunidad escolar. Entonces, es una ley que busca integrar las condiciones relacionadas con la atención en salud mental. En redes sociales y el tema de salud mental, en lo que implica la red social, la salud del mensaje, la prevención de las violencias a nivel verbal, las violencias a nivel étnico, las violencias a nivel de género que están en algunos sentidos reproducidas en redes sociales. Pues es un reto enorme que tenemos que asumir como país. Nosotros no podemos seguir mirando a la población joven como consume contenidos de forma completamente abierta, sin saber y sin preocuparnos de las consecuencias que puede llegar a traer eso sobre la población joven. Y acordémonos de una cosa, y es que
tanto el ASIS del Ministerio de Salud en términos de salud mental, el análisis de situación en salud, como los estudios que se han hecho en términos de salud mental en algunos territorios. Menciono de pronto el estudio de salud mental que hizo Bogotá, que hizo el distrito, pues están representando algo, y es que la población joven está siendo población vulnerable. Entonces, estamos encontrando en este punto que es la población que se vuelve mucho más sensible a condiciones catastróficas como suicidio, ideación suicida, trastornos de conducta alimentaria, trastornos en el estado del ánimo. Entonces, acá tenemos un tema de intersectorialidad y un tema de corresponsabilidad. Entonces, por eso creo que es importante no verlo desde el sistema de salud, es verlo desde todas las entidades que en este punto constituyen la gobernanza colombiana. Hablemos también, profesor, de que la ley también tiene en cuenta a los que ejercen labores de cuidado. Hablemos de este aspecto porque muchas veces hay las personas que ejercen labores de cuidado están sometidas a un estrés constante y esto las lleva inclusive a afectar su salud mental. Tenemos acá un hecho, y es que Colombia demográficamente está cambiando. Creo que ya para todos es sabido que Colombia ya no es un país tan joven. Tenemos una población que cada vez se vuelve más adulta o nos volvemos cada vez más adultos. Pareciera ser que se está equilibrando el tema. Equilibrando no es bueno. Sí, se está haciendo como un punto en donde tenemos población adulta y población joven casi al mismo nivel. Eso va a dar como resultado que a la vuelta de algunos años vamos a tener mayor cantidad de población adulto mayor en Colombia, personas mayores en Colombia que población joven. Un fenómeno muy cercano a lo que pasa en Europa. ¿Quién cuida a las personas? Las familias. ¿Quién cuida a las personas mayores? Los familiares. Colombia es un país de cuidadores. En términos de salud mental y enfermedad mental, el tema funciona igual. En términos de enfermedades crónicas, el tema funciona igual. Sí, y creo que acá es importante reconocer un hecho, y es que los cuidadores como tal también tienen derecho a tener salud mental. Los que trabajamos en salud mental también tenemos derecho a tener salud mental. Entonces, evidentemente el reconocimiento de las condiciones del cuidador en Colombia, sea profesional o sea no profesional, pues es importante porque básicamente de fondo tenemos una situación de riesgo psicológico. Tenemos de base una situación en donde los cuidadores como tal se exponen a situaciones de tensión, estrés, fatiga. La fatiga de cuidado existe. La fatiga por compasión existe. Entonces, la ley va hacia allá. Es necesario disponer acciones de cuidado del cuidador, sea profesional o sea familiar o sea social. Colombia, a la vuelta de 10 años, va a ser un país de cuidadores. Y si nosotros no le prestamos atención a ese tema, si no generamos acciones que sean lo suficientemente claras en términos del cuidado, pues los cuidadores van a tener una serie de problemáticas que van a afectar de una forma muy fuerte su salud integral. ¿Quién cuida al que cuida? Entonces, en este punto, la ley tiene una herramienta que está relacionada con la promoción de la salud mental de los cuidadores en Colombia. Profesor, esta ley también toca un tema muy importante y es el talento humano. ¿Cómo se impulsa esta formación técnica o profesional como en estas áreas de la salud? Y también, muy importante, ¿por qué vieron la necesidad de la creación de un servicio social obligatorio en psicología? Bueno, yo pienso que acá hay varias cosas que tratar. Lo primero es que evidentemente tenemos un fenómeno lamentable de precarización laboral. ¿M? El tema de contratación a veces es muy difícil. Personas que las contratan 4 meses, 5 meses y a una prestación de servicios con unos valores de contrato muy bajos. ¿M? eh, Precarización en general. ¿M? O que ponen a las personas a trabajar gratis, ¿sí? En espera de un contrato para proteger su contrato. Ese tipo de fenómenos lo único que hacen es lesionar la forma en la cual nosotros podemos entender el cuidado de la salud mental. La responsabilidad comienza en casa. Las entidades públicas tienen que ser responsables en ese punto, ¿sí? En términos de lo que implica la contratación. Las entidades privadas también. Y creo que es importante generar una acción reflexiva frente al tema. No es solamente tener cantidad de personas, son las condiciones bajo las cuales están las personas. Y evidentemente se necesitan más personas en este punto. No estoy diciendo que la solución sea simplemente tener un ejército enorme de personas que trabajan en salud, no, en salud mental. Es también desarrollar acciones que le permitan gestionar condiciones de calidad del trabajo, condiciones de la labor. Y adicionalmente a eso nos tenemos que preparar para que hayan generaciones nuevas que empiecen a sustituir las generaciones que están relacionadas con atención en salud mental. Entonces la ley empieza a apuntar hacia allá.
¿cierto? Empieza a apuntar hacia el hecho de que es necesario empezar a generar acciones de desarrollo de procesos de contratación territorial que sean mucho más efectivos. Pues eso que implica presupuesto. Entonces, la ley en ese punto genera una acción en donde es necesario particularizar una parte del presupuesto general de la nación en atención en salud mental. Pues eso no solamente es infraestructura, eso es recurso humano. Y las condiciones bajo las cuales está en este punto el recurso humano adherido, ¿sí? Entonces, evidentemente, esto es una problemática que ha venido creciendo en Colombia y que adicionalmente a eso, pues impacta directamente la atención de los usuarios, consultantes y pacientes. Entonces, acá hay un punto que es importante y que permite la corrección. Esperemos que completa de esta problemática. Pero sigo insistiendo, esto también depende de la forma en la cual los territorios, las entidades públicas nacionales o las del orden territorial también apropien la ley. Sí, creo que acá hay un tema de voluntad política también de por medio. Bueno, ya con todo lo que usted nos ha explicado, casi toda la ley detallada, qué bonito, profesor, su tiempo. Sabemos que hoy está súper ocupado y usted nos dedica este tiempo para socializar la ley. Hablemos Muchas. entonces cuál es el paso a seguir, cuáles son entonces las entidades, los responsables de que esta ley se implemente y que no nos quede en el papel. Bueno, en una primera instancia creo que esto es responsabilidad de todos. Nosotros no podemos seguir delegando el tema de salud mental, ¿sí? Creo que en este sentido la idea es que las entidades públicas, las entidades privadas, y ojo con un tema, y es que no solamente se debe mirar el sector salud, sigo insistiendo en ese punto. Acá el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Trabajo tienen una responsabilidad y tienen un llamado en términos de lo que implica la atención en salud mental. Las entidades educativas, tanto privadas como públicas, el sector real, el sector empresarial, las gobernaciones, las alcaldías de ciudad, las alcaldías de municipio, las alcaldías locales. ¿Sí? La gobernanza en general de lo que implica Colombia tiene una responsabilidad enorme en lo que implica la implementación de esta ley. Creo que tenemos un instrumento que es efectivo, tenemos un instrumento a nivel jurídico, legislativo, normativo, ¿sí? Que es efectivo, que está creado de forma científica, es una recopilación de una gran cantidad de iniciativas a nivel legislativo. Este proyecto de ley fue un compilado, nosotros como Colegio Colombiano arrancamos la primera parte, pero se compilaron muchas acciones en este punto, ¿sí? Y que metodológicamente quedaron bien armonizadas. Yo creo que acá es una labor social y una labor cívica y ciudadana en exigir, solicitar la implementación de la ley, gestionar las acciones que están relacionadas con este proceso. Miren, esta ley no le va a hacer daño a nadie. Antes todo lo contrario. Si nosotros no atendemos como Colombia el sufrimiento humano, por más infraestructura, por más esfuerzos que hagamos para generar unas acciones que sean sostenibles a nivel ambiental, a nivel económico, los territorios los conformamos las personas y si las personas no estamos bien, por más que las otras políticas tengan una acción que sea efectiva, pues ¿quién opera las políticas? Las personas. Y en este punto es importante que las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, en este punto, tengan también un papel responsable sobre todo este proceso en términos de tomar la ley y llevarla a una acción efectiva. Tenemos un buen instrumento, tenemos una buena herramienta, tenemos una herramienta pensada desde lo humano, desde una perspectiva biopsicosocial, es una perspectiva que también protege la medicalización. Es necesario el acceso a medicamentos relacionados con atención psiquiátrica y atención médica en lo que implica salud mental. Eso es fundamental. No podemos seguir viendo que personas esperan meses por un medicamento en términos de lo que implica el cuidado de su salud mental. Tiene que haber suficiente disposición de medicamentos. Pero como les digo, esto está relacionado con una responsabilidad pública, una responsabilidad privada. Los colegios, las universidades públicas o privadas tienen que ver esta ley. Creo que el llamado es a que todos tienen que aportar en este punto. Y adicionalmente a eso, creo que la ley tiene una ventaja muy importante. Y no es porque yo haya sido parte de la primera fase de construcción de este proceso, pero es una ley integrativa. Nos involucra a todos. Pues profesor, excelente explicación, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y hablarnos sobre esta importante ley y bueno, pues seguramente estaremos después llamándolo para conocer un poco más, no solo de la ley, sino de otros temas que tienen que ver con este ramo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. A nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos les agradezco mucho este espacio. Muchísimas gracias, profesor. Estábamos hablando sobre la nueva ley de salud mental, una ley que fue sancionada el 25 de junio de hace una semana aproximadamente, y estamos muy contentos porque con esta ley pues esperamos que se pueda implementar y poder llegar, como dice el profesor. Esto es un tema de todos, no solamente delegarlo, de que nosotros como ciudadanos digamos, es que eso es el sistema de salud o la responsabilidad es de uno o del otro, también nosotros tenemos que aportar para poder construir y mejorar la salud mental en nuestro país que tanto la necesita.